Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias a nuestro decano y en singular corresponde el agradecimiento por la iniciativa a nuestra vicedecana, porque si bien desde el departamento y el equipo docente de la universidad hemos tomado el guante, la jornada nace por iniciativa de Hilda Zárate, así es que válido el reconocimiento porque es meritorio. Bien, sin más preámbulos, la provincia de Corrientes acaba de sancionar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial que, por cierto, entrará en vigencia el día 13 de noviembre del presente año. No se tratará, aclaremos, de un simple remozamiento, vale decir, de una reforma meramente parcial y que consista en la introducción de nuevos institutos que se consideren más modernos y convenientes. Antes bien, lo que se nos anticipa es la reforma del rito más importante de la historia del Tarahui, desde 1588 y hasta la actualidad. En efecto, sobre la base de tres fuentes, las más importantes, a saber, el anteproyecto de Código Procesal Civil para la Nación, autoría de 21 juristas que fueron convocados por el programa Justicia 2020. Segundo, el anteproyecto de Código Procesal Civil para la provincia de Corrientes, autoría de las cátedras B y C de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad del Nordeste. Y en tercero, el anteproyecto de Código Procesal para la provincia de Corrientes, institucionalmente perteneciente al Superior Tribunal de Justicia, pero cuya autoría intelectual correspondía a la doctora Gladys Estigarribia de Midón, una variopinta comisión redactora que estuvo conformada por todas las entidades públicas y privadas, políticas, profesionales, universitarias y académicas interesadas en el proceso. Se dio a la tarea de debatir y de proyectar de principio a fin un nuevo código procesal, acorde a las necesidades, acorde a los tiempos del siglo XXI y que implicará cambios profundos de métodos y de raíces filosóficas. En ese contexto, esta primera exposición tiene por finalidad realizar una síntesis metodológica y descriptiva de los ejes de la reforma, denominación que identifica a todas las ideologías e instituciones flamantemente incorporadas, pero también todas aquellas que, estando ya reguladas por el código que ha quedado derogado, han sufrido y con motivo de la enmienda cambios profundos en punto a su reglamentación y funcionamiento. Los ejes de la reforma, en punto o en método a su codificación son los siguientes. En primer lugar, el llamado título preliminar, el preámbulo del nuevo Código Procesal. Inspirado en el anteproyecto de Código Procesal Civil para la Nación, autoría del proyecto Justicia 2020, y de la misma manera que también sucede en el rito de la vecina provincia del Chaco, el nuevo Código de la provincia de Corrientes se inicia a través de la enunciación de un conjunto de preceptos generales denominado título preliminar. En punto a su naturaleza jurídica, ¿qué son esos preceptos generales? No voy a ahondar porque tan pronto concluya sobre ese particular se va a expedir la doctora Gladys Estigarribia de Midón. Sí les voy a anticipar con qué finalidad o propósito es que lo hemos proyectado. Esas reglas que son el preámbulo tienen un doble propósito. En primer lugar, reseñar e ilustrar a los operadores jurídicos acerca del espíritu de la ley, que como las vértebras de nuestro esqueleto son las piezas estructurales sobre las cuales se construye la anatomía de la nueva ley.
En segundo lugar, facilitar la interpretación del nuevo ordenamiento. Porque esa tarea, la hermenéutica, es mucho más sencilla cuando, como en la especie, se conoce con claridad y con precisión cuál ha sido la voluntad del legislador. Segundo, el título primero, libro primero. La Argentina, por la razón de su condición de Estado federal, condensa hoy vigentes 25 códigos procesales civiles y comerciales. Los 25 hasta hoy vigentes empiezan igual. Todos reglamentan en primero al órgano judicial. El juez, su competencia, la recusación, la excusación, sus poderes, deberes, etc. El nuestro, el que entrará en vigencia a partir de noviembre, cambió su perspectiva. En primero, las partes y sus abogados, porque filosóficamente hemos comprendido que el proceso no tiene por destinatario ni por principal protagonista al juez. El proceso se desarrolla para satisfacer tutela judicial efectiva y proveer efectivo derecho de acceso al servicio de justicia. Eso corresponde al justiciable. El más sobresaliente y destacado protagonista del proceso es el justiciable. La reglamentación, entonces, el justiciable y quien lo representa. Los deberes de las partes y las sanciones que derivan de su infracción. El artículo 15 del nuevo Código Procesal enumera, creemos que ejemplificativamente, los deberes más sobresalientes que tienen las partes. A título ilustrativo, litigar con lealtad, con probidad, con buena fe, colaborar con el desarrollo del proceso, evitar conductas dilatorias, alegar hechos respetando la verdad, etcétera, etcétera, para inmediatamente después, aquí la innovación, establecer dos muy concretas consecuencias o efectos derivados de la infracción de esos deberes. Cuando la parte viole los deberes, el juez deberá, no es una facultad, es un imperativo. El juez deberá, primero, extraer en contra de ese justiciable, el infractor, un indicio contrario y por consiguiente favorable a su rival. Y en segundo, al infractor deberá imponerle una multa cuya percepción o beneficio tiene por destinatario al perjudicado, su adversario. Poder, libertad de las formas. Sobre la base de los artículos 21 y 22 del nuevo ordenamiento, la representación convencional, vale decir la que se confía al abogado, podrá conferirse, primero, como siempre se hizo, por escritura pública, o podrá hacerse, como siempre se hizo, también a través de poder acta. Y aquí la innovación. También podrá confiarse por vía de instrumento privado, con la sola firma del mandante. Ya no será necesario entonces la certificación o la intervención de ningún fedatario. Esto es posible sobre la base de lo establecido por el artículo 284 del Código Civil y Comercial y es sumamente auspicioso porque contribuye a la economía de plata y a la economía de tiempo, a la simplificación del proceso. El patrocinante. Hasta hoy, sobre la base del ordenamiento jurídico vigente, el patrocinante no respira si su cliente no firma al lado. Eso cambia. El nuevo ordenamiento establece que por regla todo lo que el patrocinante haga, aún sin la firma, aún sin la intervención, presencia física de su cliente, es válido. A continuación, sin embargo, establece en un artículo y de manera taxativa qué es lo que el patrocinante no puede hacer sin que su cliente lo acompañe o con presencia física o con su firma. A título ilustrativo, el patrocinante no puede promover o por sí solo, no puede promover o contestar a una demanda, ofrecer prueba, allanarse, consentir el fallo o recurrirlo, transigir o conciliar, etc. La intervención de terceros. Los artículos 40 y siguientes del nuevo código reglamentan sobre las tres clases de intervención de terceros.
Ya el código hoy vigente, en rigor, los 25 códigos hoy vigentes en la República legislan sobre dos: la llamada intervención del tercero adhesivo simple y la intervención adhesiva litis consorcial. Corrientes será la primera provincia que legisle sobre la figura del tercero excluyente o autónomo. Es la situación del tercero. El tercero es, procesalmente hablando, aquel sujeto que no demandó ni ha sido demandado, pero que en este caso espontáneamente, vale decir, sin que nadie lo haya citado ni emplazado, él por su propia voluntad se presenta a proceso y, invocando un derecho que le es propio, se enfrenta a las partes originales. Por ejemplo, actor y demandado se disputan la propiedad de esta cosa hasta que el tercero la reivindica para sí. Pues bien, proceso con sujetos vulnerables. Sobre la base de los preceptos que están contemplados por varios de los tratados internacionales sobre derechos humanos y en particular por las 100 reglas de Brasilia, con la finalidad de hacer operativo el principio de la igualdad real de oportunidades, que impone remover los obstáculos que colocan a ciertos justiciables en inferioridad de condición. Los artículos 46 y siguientes legislan sobre los procesos en los que intervengan sujetos en situación de vulnerabilidad. La ley se ocupa de conceptualizar. Sujeto en situación de vulnerabilidad es todo aquel que por razón de su edad, de su género, de su estado físico, mental o por sus circunstancias sociales, políticas, económicas, étnicas o culturales, encuentre alguna dificultad para poder ejercitar con plenitud en el trámite procesal los derechos que le asegura el ordenamiento sustancial. Se establecen entonces una serie de paliativos, de compensaciones en beneficio de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y por consiguiente en situación de inferioridad. Por ejemplo, gozarán de beneficio de gratuidad en las actuaciones. Se les flexibilizarán las formas. A sus respectos se intensificará el deber de los jueces de hablarles en un lenguaje sencillo y de muy fácil comprensión. A su respecto también se les facilitará o se les asegurará el derecho a intervenir contando con apoyos. Por ejemplo, y sin perjuicio de la necesaria asistencia letrada, el derecho de ser acompañados por terceros, por ejemplo, referentes afectivos de la comunidad a la que pertenecen, un traductor, un intérprete lingüístico, etc.